Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en este espacio semanal que tiene FUSADE, la Fundación de Salud, Deporte y Educación. Vamos a hablar con la ginecóloga, la doctora Gabriela Antonelli. Gabriela, es un placer saludarte en esta tarde. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bien. La primera pregunta es lógica y se la hago a todos y a todas las que salen aquí, es ¿cómo estás en este contexto? Si te has podido adaptar bien, más allá de que imagino que al ser, como se conoce habitualmente ahora en este contexto, de la primera línea de batalla, vos tenés que estar y salir, pero ¿cómo te has podido adaptar? En realidad, dentro de lo que es mi especialidad, no estoy, o sea, hoy por hoy estamos todos expuestos, Sí. pero no estoy como en la primer línea atendiendo pacientes graves o que vienen de Claro. guardia, sino que estoy en consultorio. O sea, cuando comenzó la cuarentena se cerró todo. Sí. A la primera apertura, los médicos pudimos comenzar a trabajar y a atender en consultorio, pero realmente sí se vio que la población estaba muy, muy, muy asustada y específicamente en mi especialidad bajó casi un 80% de las consultas y las mujeres dejaron de controlarse totalmente. Venían por sumas urgencias y nada más. O sea, los controles ginecológicos, los controles de mama, dejaron de hacerse todo casi durante, digamos, 3, 4 meses. Recién hará un mes y medio que están retomando sus controles ahora regularmente. Pero bajaron muchísimo las consultas. La gente dejó de consultar. Bueno, pero es grave esto que estás contando, más allá de que estamos en un contexto delicado, pero es grave que no tengan los controles necesarios. Es que fue tanto el susto que la gente tenía miedo de que a lo mejor al salir iban a algún lugar y se iban a contagiar, que realmente, o sea, yo creo que hubo una desinformación inclusive, y sí, fue grave, desde mi especialidad y desde otras especialidades, específicamente también cardiología, la gente dejó de controlarse, entonces al llegar a la consulta vienen con situaciones más graves o más Claro. avanzadas de las que podríamos haber tenido. Entonces, la verdad que sí, grave, eso sí. Creo que dijiste una palabra y me da la sensación de que también es por eso la desinformación. ¿Ha sido clave para que suceda todo esto? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, se está infundido mucho miedo en la población y Sí. uno tiene que tener las medidas de cuidado, el distanciamiento social, el uso del barbijo, lavado de las manos, alcohol en gel, y en realidad en consultorios como el que trabajo yo, los que trabajo yo, no va gente de emergencia, por lo tanto no hay gente salvo que sean portadores sanos y no lo sepan, pero manteniendo la distancia social y todas las medidas de seguridad, no tiene por qué haber ningún problema de contagio en ese momento. Distinto es ir a una guardia, pero ir a un Claro. control ginecológico donde tomamos todos los recaudos, se cambia todo lo que es el lugar donde la paciente es examinada, se usa alcohol en gel y se limpia el teclado y la mesa cada vez que entra un paciente, nosotros usamos el cobertor, tenemos el distanciamiento porque lo puedo lograr, o sea que en realidad eso nos informó al principio, la gente creía que yendo al consultorio se iba a contagiar. Claro. Gaby, incluso aquí nosotros hemos tenido varios médicos de distintas ramas, aquí en esta columna de FUSADE, y nos han contado que se han podido adaptar a la tecnología, por ejemplo, un kinesiólogo que podía hacer las sesiones a través de esta plataforma, si bien no era lo mismo, pero podía llegar a estar un poquito más cerca del paciente para que no deje las sesiones. Lo tuyo es imposible a través de la virtualidad. Y no, porque uno necesita examinar, ver, revisar, palpar, hacer el papá Nicolau o hacer la palpación mamaria, los exámenes, o sea, no es tan. Uno puede mandar o puede hacer la consulta, pero en algún momento necesitas verlo personalmente. Claro, claro. Estamos hablando con la doctora Gabriela Antonelli, aquí, quien es ginecóloga, gracias a la Fundación de Salud, Deporte y Educación, como todas las semanas en estos miércoles, que charlamos un poquito de la salud y del deporte. Para meternos de lleno, Gaby, en el deporte, imagino que has atendido deportistas y te quiero consultar, o si no es así, pero quiero consultarte a ver cuáles son las consultas más frecuentes
que realizan las mujeres deportistas que te realizan a vos, ¿no? En general, nada, vienen para control ginecológico y puede pasar muchas veces que pacientes que son deportistas pueden por dolores musculares, sea ser dolor referidos en zonas o en zona inferior por algún desgarro abdominal creyendo que es algo ginecológico o inclusive a veces contracturas de las cervicales que hacen como un dolor referido sobre la glándula mamaria y produce dolor en la glándula. Entonces ahí vienen asustadas porque tienen algo en la glándula mamaria y en realidad es una contractura, pero bueno, uno tiene que evaluarlo, eso justamente es una de las cosas que se hace mediante exámenes con maniobras, palpando la mama, tocando la costilla, y ahí uno se da cuenta si es una cosa o la otra, más allá de despedir también los estudios. En particular, Gaby, aprovecho para saludarte. En el deportista de alta competencia, o en la deportista, mejor dicho, de alta competencia, ¿encontrás algún síntoma mayor o tienen mayor resistencia al dolor respecto a lo que es la persona de a pie? En realidad los que son deportistas tienen como más resistencia al dolor, se toman, hacen más caso, cuando uno les pide una relajación se relajan, hay pacientes que piensan que hay cosas que van a doler y cuando terminan de hacer la práctica dicen, bueno, pero no dolió tanto. El umbral del dolor es diferente. Es más, sí, tiene un umbral del dolor más alto, sí. ¿Y eso afecta? No sé si ustedes, les iba a comentar que yo además soy deportista, he jugado hockey muchos años, y bueno, y practico varios deportes, o sea que también lo veo desde mi lugar como médica, que a veces uno puede y se da cuenta que cuando va a tratar con un deportista es distinto, inclusive en una época yo hice parto, ya no, y la verdad que la mujer cuando entra en trabajo de parto, una mujer deportista tiene mucha más resistencia, sabe focalizar mejor dónde tiene que hacer la fuerza, y lo hace mucho más rápido y tenemos muchos mejores procedimientos que cuando el paciente no practicó deporte. Y además, Gaby, vinculándolo con el deporte nuevamente, son más disciplinados, más de seguir al pie de la letra lo que dice el profesional, ¿no? Pues ya viene un poco en el ADN del deportista. Sí. Bueno, justamente. Esta cuestión de seguir las reglas. Claro, justamente. Por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor les indicas que tienen que venir cada 6 meses y bueno, son de las pocas que a lo mejor mandaban mensaje y decía, Doc, me tocaba control, ¿estás atendiendo? No, ¿hace falta que salga? No, sí, hace falta, no va a pasar nada, se tienen las medidas, pero sí, realmente son mucho más disciplinados. Eso uno lo va recibiendo desde el deporte, esto es verdad. Es un mes bastante especial con el tema de la concientización, obviamente con lo que tiene que ver con el cáncer de mamas. ¿Cuáles son los tips habituales? Porque creo que la principal forma de poder concientizar respecto a esto es la información. Y creo que en eso nos sería de mucha ayuda. Los primeros tips, los iniciales, lo que hay que tener en cuenta para justamente este tema. Bueno, hoy por hoy es súper importante que las mujeres se controlen siempre. Yo cuando vienen a la consulta, desde los 18 o 20 años, siempre se pide una ecografía mamaria de control anual. Ya a partir de los 35 años se empieza a pedir eco mamaria y mamografía, que de hecho antes se hablaba mucho del control de la mama, de la autopalpación. Y sigue, o sea, uno lo sigue indicando. Pero como cada vez tenemos aparatos de mucho mayor definición, nosotros a lo que apuntamos es a encontrar a la enfermedad en estadios tempranos. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor cuando yo hago un control anual en una paciente, le pido la ecografía mamaria y la mamografía a partir de los 35 y se ven lesiones que se llamarían lesiones no palpables de la mama, por lo tanto, la mujer no se lo va a palpar, y a lo mejor vemos, claro, por ejemplo, microcalcificaciones de ciertas características, porque no todas las microcalcificaciones son sospechosas, en las cuales, al verlas, uno las manda a hacer una punción, y uno puede detectar un cáncer de mama.
y la paciente no se toca nada. Hoy por hoy también se dice que cuando uno se palpa un nódulo de 1 centímetro, mínimamente ya hace 2 años que está en el cuerpo. Por eso es que uno se puede palpar, está bien, pero no, hoy la palpación mamaria como que está en un segundo rol, y es mucho más importante sí hacer el examen complementario de ecografía mamaria y mamografía. Que de hecho antes... Es un inicio lógico, pero hay que acompañarlo con el tema de los estudios. Si bien es la manera más práctica, pero el hecho de que te dé, entre comillas, te dé negativo la palpación no quiere decir que ya está, listo, no hay ningún problema. No, porque justamente hoy por hoy buscamos cada vez más encontrar las lesiones a edades tempranas, en estadios tempranos. Entonces, una forma de encontrarlos en estadios tempranos justamente es haciendo la ecomamaria y la mamografía. De hecho, hasta hace años atrás se pedía a partir de los 40, y como la incidencia de cáncer de mama a nivel mundial viene aumentando y cada vez se ve en gente más joven, se bajó la edad a los 35. Entonces, a partir de los 35 se pide la primer mamografía y después anualmente, salvo que uno encuentre algo que haya que repetirlo cada menos tiempo, lo indicado es repetírselos 1 vez al año. Eso sí. Lo que sí es importante, que a veces yo les cuento a los pacientes, que a veces vienen, que mi mamá tuvo cáncer, que mi tía tuvo cáncer, que mi abuela tuvo cáncer. En realidad, existe un cáncer que viene de una malformación genética, de lo que se va heredando de un gen, o unos genes que se descubrieron hace un tiempo atrás, que es el BRCA1 y el BRCA2. Lo que sí se identificó, que de las pacientes que tienen cáncer de mama, solo entre el 3 al 5% de esos cánceres son genéticos. O sea que el resto, el 85%, son esporádicos. O sea, le toca al que le toca. Y a lo que voy es, más allá de hacerse los controles, uno lo que hace con un control es encontrarlo más temprano. Pero hoy por hoy creo que soy de las pocas médicas que avalo toda esta situación por investigaciones propias que he hecho yo, y sigo como una corriente con respecto al tema de la alimentación, que es súper fundamental en deportistas, pero también en la población en general. Por eso se descubrió que cada vez más están apareciendo los cánceres a edades más tempranas. ¿Por qué? Porque se come mucha comida industrializada, mucho prehecho, mucho carbohidrato, muchas grasas saturadas. Entonces, hay muchos estudios de gente que era vegetariana, o médicos vegetarianos, que empezaron y que pudieron evaluar que bajando el consumo de las proteínas animales y aumentando el consumo de proteínas vegetales, uno puede hacer que ese gen no se exprese, digamos. Porque uno puede tener el gen, o puede tener la predisposición, pero eso se llama la genética. Y en medicina por eso se habla de algo que es la epigenética. Y la epigenética es todos los factores que rodean a la genética. Que son los que terminan activando el gen, básicamente. Claro, porque vos podés tener hermanos gemelos con la misma genética, exactos, iguales, o hermanas, y que hayan heredado el gen. Vos tenés a una paciente, a una mujer que vive en la China, en una zona rural, donde trabaja la tierra, donde comen plantas, arroz, y el otro vive en el medio de Estados Unidos, trabajando todo el día en la computadora, comiendo comida chatarra, y el paciente la que vive en Estados Unidos te va a hacer el cáncer de mama, y la que vive en la China no. Y hay estudios hechos. Hay un doctor que se llama Campbell, que escribió un libro que se llama El estudio de China, y estuvo 20 años investigando todo esto, no solo con el cáncer de mama, con muchos cánceres. Sí. Entonces, cuando viene la gente asustada, yo les digo, hay que hacerse los controles. No hay que tener susto y miedo, porque el susto y miedo hace vibrar más bajo y uno como que termina teniendo la enfermedad o distintas enfermedades, pero es súper importante el tema de la alimentación. Entonces, de a poco me fui dando cuenta, porque yo ya tengo 30 años de profesión, empecé a hablar más el tema de la alimentación específicamente. También hay muchos que no saben que la leche, la caseína de la leche, que es casi el 87% de las proteínas de la leche, potencia el cáncer de mama en todos sus estadios. Y sin embargo, muchos médicos, cuando viene una paciente que le diagnostican, nadie le pregunta qué come. O sea, lo primero que hay que decirle es: trata de dejar la leche, trata de comer más sano, sacar las proteínas animales,
todas las que puedas, y de a poco incorporar más las proteínas vegetales. O sea, eso sería como algo bueno para decir, bueno, me hago los controles, pero si yo quiero y sé que en mi familia o tengo el geno, en vez de estar aterrorizada cada vez que me voy a ir a hacer un control, es llevar una vida más sana, practicar deporte, comer más sano, dormir bien, o sea, son todos consejos que yo les voy dando y realmente gente que se estructura y hace caso, vos ves que mejoran muchísimo, o gente que vos decís, esta paciente, el pronóstico es horrible, y de repente es un milagro, o sea, Claro. el milagro lo hacemos nosotros mediante todos los cambios que hacemos con la alimentación también. Sí, más que un milagro es un cambio de hábitos en realidad. Claro, claro. O sea, es algo que mucho no se habla, y estaría bueno que se empiece a concientizar que debemos tener una buena alimentación equilibrada para poder llevar, es más, no solo enfermar de un cáncer, sino de enfermedades autoinmunes, inclusive ahora con el coronavirus, Claro. de tener bien las vitaminas. Entonces, gente que se alimenta mal, que tiene miedo, bueno, ahí te contagias, te enfermas, te agarra un cáncer, o sea, pero dentro de lo que es el cáncer de mama específicamente, es hablar con la paciente para que cambie su dieta, más si tiene antecedentes, y que se haga sus controles rutinarios para que en el caso de que apareciera uno lo puede diagnosticar tempranamente. Estas son Hablaba quizás... recién... perdón Santi, dale. No, quería, porque justo iba relacionado, Ari, perdón. Si estas son, Gabriela, quizás las desinformaciones más recurrentes que encontraste en este último tiempo. Mira, sí, no solo a nivel de pacientes, sino también a nivel médico. Es algo que no nos forman en la universidad para esto, y realmente yo lo empecé a investigar justamente a raíz de una paciente con un cáncer de mama, hace varios años atrás, que ella misma vino a preguntarme, me dijo mi profesora de yoga que cambie la dieta. Y yo como médica le digo, bueno, sí, hace una dieta alcalina. Y claro, cuando empiezo a investigar en una dieta vegetariana, empecé a leer un poco más. Bueno, hice 2 diplomaturas en nutrición vegana y vegetariana, y vegana y vegetariana orientada a patologías. Y se ve realmente el beneficio que traen pacientes, específicamente cuando tienen cáncer, el cambio de hábito, el sacar los azúcares, porque el cáncer se alimenta de la glucosa, en el de mama con las proteínas, y uno ve que andan muy bien las pacientes cuando cambian su alimentación. También sus pensamientos, ¿no? O sea, es todo y el hábito de comenzar a hacer ejercicio, que hace que liberen endorfinas. Por eso no veo tanta gente, si vos me preguntás en mi casuístico, ya hace 30 años que soy médica, en general, este tipo, cuando uno ve un cáncer, ya sea de mama o de útero, específicamente de mama, que este es el mes del cáncer de mama, se ve más en gente sedentaria, en mujeres obesas, en mujeres que nunca tuvieron una buena alimentación. Tuve muy pocas, o sea, se puede dar, no digo que no, pero tuve pocas pacientes que fueran deportistas y que hayan tenido algún tipo de complicación. Existe, voy a decir que no, pero sí, realmente poco y nada. Como que se repite. Respecto a otras afecciones que tienen que ver con tu área, ¿también está relacionado el tema de la alimentación? En todo, o sea, la alimentación específicamente, lo primero que nosotros tenemos que saber es que nuestro primer nivel de inmunidad está a nivel de los intestinos, aunque nadie lo crea, es así. Entonces, si nosotros no mantenemos una buena flora intestinal, ahí es donde se empiezan a generar las barreras, donde empiezan a ingresar gérmenes, donde se desestabiliza el pH de todos los alimentos, donde empezamos a tener gases. Entonces tenés tanta gente con colon irritable, empiezan a tener enfermedades reumáticas, hay mujeres que tienen trastornos del ciclo, hemorragias, o sea, y cuando uno empieza a ver que cambia esa flora intestinal a nivel de agregar más frutas, verduras, que ellos serían los probióticos,
y después hay otras cosas que se llaman prebióticos, que son todos los que son fermentos, que no es necesario ir a comprarlo a la farmacia, sino uno los puede preparar. O sea, les nombro el kefir, el chucrut, todos los que es fermentos. Eso ayuda muchísimo a nivel intestinal a aumentar la inmunidad. Y si nosotros aumentamos la inmunidad desde este lugar, entonces aumentamos la inmunidad de todo el cuerpo. Y entonces evitamos que aparezcan otras enfermedades y ayudamos a que nosotros tenemos células vigilantes también para el cáncer. O sea, no es tan fácil hacer el cáncer, porque cuando hay un ADN que codifica, tenemos otras células que vienen a reparar lo que se dañó. Pero si nosotros no estamos bien alimentados, eso no funciona bien. Y ahí es donde dejamos que avance. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Superinteresante. Más que nada porque si hay algo que nos ha dejado como conclusión esta cuestión de coronavirus es estar muy atentos a lo que veníamos trayendo de base, porque justamente el problema no es tanto la gripe en sí, sino los antecedentes, qué es lo que tuviste, si estás bien de la defensa, si te alimentaste bien, si sos sedentario, si no. Es que justamente uno ve mucho esto en gente que tiene enfermedades preexistentes. Y las enfermedades preexistentes, que es hipertensión, diabetes, obesidad, y todo eso es por justamente la alimentación. O sea, tenemos una mala alimentación, no está equilibrada, hay mucho más carbohidratos, tenemos poco, y entonces eso también ayuda a que la defensa a nivel intestinal esté baja. Y a partir de ahí se generan todos los problemas. Entonces, yo veo gente, tengo muchos, porque hoy por hoy me pasa que vienen muchas chicas jóvenes vegetarianas o veganas, y pasa que vienen, ponerle con la mamá, y viene mi hija de 16 que quiere ser vegana, quiere ser vegetariana, como enojadas, ¿no? Entonces yo les digo, buenísimo, y se quedan mirando, porque claro, no hay muchos profesionales de la salud que estén informados. Entonces lo primero que te dicen es, hasta los 18 años no, y no es así. O sea, siempre y cuando uno puede ser vegano o vegetariano toda la vida, siempre y cuando esté guiado por un profesional idóneo, donde tenga todos sus equilibrados las vitaminas, los minerales, porque no es lo mismo un vegetariano que toma una bebida gaseosa y come papa frita, que un vegetariano que se alimenta con frutos secos, legumbres, verduras, o sea, y todo eso ayuda a que el intestino funcione perfecto y ahí aumentamos la inmunidad. Mis pacientes veganos o vegetarianos son pocos los que se enferman. Y yo hice este camino, porque digo, no lo voy a indicar, siendo que para probarlo yo, y empecé lentamente a cambiar mi dieta, y realmente yo ya hace 5 años que soy vegetariana, ni siquiera no tomo leche, ni sus derivados, ni huevo, entreno, mi masa muscular aumentó a través de proteínas, pero justamente habiendo estudiado para esto y sabiendo qué es lo que necesito para que el organismo funcione bien. De hecho, no estoy cansada, tengo mejor rendimiento. Está bien, yo no soy una deportista de élite, digamos, soy una mujer de 52 años que sigue y estoy a favor de que hay que hacer ejercicio, pero la mejoría dentro de los valores de laboratorio, la glucosa, el colesterol, que los tenía medio en el borde, y yo decía, ¿cómo puede ser? Si yo me alimento bien, si hago deporte, y tenía 240 de colesterol, y cuando cambié toda mi dieta, se bajó a 160, y lo vengo manteniendo. O sea, por eso hay que hacer hincapié sobre los controles, pero hay que empezar a informar a la población de que tenemos que empezar a comer distinto, o sea, de darle bolilla, que es lo que metemos al cuerpo, complementar con vitaminas, porque hoy por hoy lo mismo, lo de la vitamina D, que más allá que uno antes lo tenía asociado a los huesos, se vio que necesitamos una alta cantidad de vitamina D para no tener enfermedades infecciosas, especialmente coronavirus, y es increíble la cantidad de pacientes que yo tengo, porque no veo hombres, pero bueno, yo les pido análisis a todas, como si fueran vegetarianas, sean omnívoros o vegetarianos, y el déficit de vitamina D que hay en la población es altísimo. Y la gente cree que tomando sol lo va a suplir, pero hoy por hoy, en el ángulo donde estamos en la Argentina, necesitamos tomar sol en pleno verano, en el
o da pico y sin protección. Entonces eso te va a traer un cáncer de piel. Por lo tanto, es importante que hombres y mujeres vean qué nivel de vitamina D tiene, porque también tiene un papel muy importante en el tema de las infecciones. Bien. Gabriela, me mencionaste algo, te manifestaste un poco en contra de ciertos alimentos industrializados, dijiste. Sin tratar de, bueno, de generar una paranoia generalizada, pero ¿a cuáles te referías? Para tomar un poquito de conciencia. Y en realidad es todo lo que uno compra, que es los delivery, las empanadas que están prehechas, que uno sabe que está frito, verduras que vienen congeladas, tienen conservantes, gente que me dice, no, yo como sano, como atún. ¿De dónde atún? Y de la latita tiene conservantes, o sea, a lo que vamos, todo lo que viene en paquete, todo lo que viene cerrado, no, me van a odiar las industrias, pero la verdad es que tenemos que tratar de ir. Sí, bueno, es una causa fuerza mayor, está bien, pero hay que tratar de que la verdura sea fresca. Si puede hacer agroecológica, mejor, pero si no, se puede lavar con agua y bicarbonato y sacarle todo, cocinarlas al vapor, ir más, que lo que yo noto es que esta población, sí, somos todos muy carnívoros, y como que la gente le decís legumbres y solamente poroto y lenteja, y hay porotos saduki, lentejas turcas, hay mucha variedad. Lo mismo que cereales. Cereales, un cereal, la avena, pero tenés avena, tenés el mijo se puede usar con recetas dulces y recetas saladas, si es bien alcalino. Entonces, uno combinando estas dos cosas, a veces no necesitas ni siquiera comer carne, o sea, tenés el equilibrio de proteínas que uno necesita durante el día. Yo no digo, dejen la carne ya, no, pero concientizar que más si una paciente tiene antecedentes familiares o tiene un gen que la predispone a tener un cáncer de mama, y prestemos atención en lo que le estamos metiendo al cuerpo, además de hacer ejercicio y en las horas de descanso, porque es un triángulo, es un trípode, o sea, no es ni toda la alimentación, ni toda la genética, o sea, no son extremismos, pero ayuda muchísimo. Así como muchas mujeres recurren a las consultas ginecológicas, los hombres no es tan común hacerlo. ¿Qué inquietudes te acercan tus pacientes sobre la falta por ahí de controles que hay en los hombres, Gabriela? Y en general vienen y te dicen que o vienen con algún problema ginecológico y te dicen, no, porque a mi pareja tiene tal cual cosa, y ¿qué puede hacer? Y tiene que ir al urólogo, y bueno, pero le salió tal cosita, o a veces hasta te sacan fotito y te mandan. Le digo, yo soy ginecóloga, todo bien, te puedo ayudar, pero... Y la verdad que no sé si el hombre tiene más miedo, ustedes son 3 hombres, así que me pueden decir si es que... Sí, y también o más negador. Creo. Sí, aparte también de la desinformación, me parece a mí también, como veníamos diciendo. Porque debe hacerse un control anual igual que la mujer, más allá de eso, también de análisis, porque gente joven, hoy por hoy con todo lo que, justamente por el tema de la alimentación, faltan vitaminas, faltan minerales, uno cree que está perfecto y faltan un montón de cosas. De hecho, una de las cosas que es súper importante, que es la vitamina B12 en los vegetarianos, que faltan porque no comen carne, la vitamina B12 se saca de la tierra. Entonces antes a los animales se les daba de pastar, o le daban comida, o las verduras. Hoy por hoy yo noto un montón de gente con déficit de vitamina B12 y no son vegetarianos, o sea, y bajo. Y eso te trae problemas neurológicos, te trae problemas de anemia, a lo mejor vienen cansados, entonces te dicen, ay, me creen que es la tiroides, no es la tiroides. Y no es la tiroides. Y me dice, ay, doctora, pero a mí nunca nadie me pidió. Y no. Lo que pasa es que yo empecé dentro de mi búsqueda yo solita empecé a buscar y a darme cuenta de que, ¿cómo no nos enseñan esto? Tendríamos que todos, tendríamos que la comunidad médica estar también más informada. No se informa, pero ahí vamos a entrar en la pelea de las industrias. No se informa porque tampoco conviene mucho que la gente se cure comiendo sano. ¿Viste? Es un tema. Es así. Sí, sí.
Gaby, la verdad que ha sido un placer. Media hora de charla ha pasado volando y cuando pasa volando es porque la verdad que el tema fue muy interesante para concientizar, para informar y para no desinformar, ¿no? Que está tan de moda, lamentablemente, en los medios de comunicación. Aquí estaremos cuando sea necesario difundir los temas que vos quieras, así que no tenés más que mandarnos y aquí estaremos para difundirlos. Y bueno, te comprometemos a dentro de unas semanas volver a charlar unos minutos. Dale, muchísimas gracias por haberme dado este espacio y bueno, nos estamos viendo. Un beso grande. Un beso, nos vemos. Hasta luego. Gabriela Antonelli ha pasado por aquí, la doctora es psicóloga, ginecóloga, y nos ha contado un poco cómo viene trabajando en este contexto, y la verdad que es siempre súper interesante, como decíamos recién, poder informar y poder vislumbrar cosas que no se conocen habitualmente y que también están relacionadas con el deporte, y muy relacionadas con el deporte, como es lo que ha contado la doctora recién en ADN Deportivo. Sí, Santi. No, y también con la salud, que es en definitiva lo más importante y lo que te permite desempeñarte en tu vida deportiva, ya sea profesional, amateur o de la manera que sea, y ni hablar de para llevar una buena vida a uno, más allá de que haga deporte o no haga deporte. Totalmente. Hacemos una pausa cortita, Ariel. Un 10 usted, Ariel. Hacemos una pausa y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo en este programa de día miércoles.